El zinc es un oligoelemento esencial presente mayoritariamente en productos animales, aunque también se encuentran algunos de origen vegetal. Como el resto de minerales, hierro, potasio, magnesio, calcio, fósforo, pertenece al grupo de los micronutrientes, es decir, que los necesitamos en menor cantidad que los macronutrientes, como las grasas, proteínas y carbohidratos. Los minerales son nutrientes esenciales, lo que significa que el organismo no los puede fabricar y por tanto debemos ingerirlos. Su capacidad de almacenamiento en el cuerpo es limitada, por lo que hay que tomar una dosis suficiente en la dieta diaria. El zinc interviene en la inmunidad, en las defensas del cuerpo, también en el crecimiento, en el desarrollo, en conciliar el sueño. Está directamente relacionado con un óptimo sentido del gusto, del olfato y la vista, así como en la salud de la piel, uñas y pelo. Lo encontramos en las células de todo el cuerpo y participa en la división y crecimiento de las mismas, así como en la cicatrización de heridas y en el metabolismo de los carbohidratos. Este oligoelemento tan importante y necesario ocupa el segundo lugar en concentración en el organismo, tan solo después del hierro, con lo que podemos deducir su relevancia a pesar de que no sea tan popular como otros minerales, oligoelementos o vitaminas. Como he mencionado, se halla en las células de todo el cuerpo, ayuda al sistema inmunitario a combatir virus y bacterias. Es necesario para fabricar proteínas y el ADN, material genético presente en todas las células. Durante el embarazo, la infancia y la niñez es esencial para un óptimo desarrollo. Previene además el taponamiento de arterias. Al igual que otros minerales y nutrientes, los efectos que el zinc tiene sobre el cuerpo dependerán en gran medida de su cantidad. Es por ello que puede producir algunos problemas de salud, tanto por exceso como por escasez. Los problemas derivados por falta de zinc son retraso en el crecimiento infantil, mayor susceptibilidad a infecciones, anorexia con la consiguiente pérdida de peso, reducción de la visión nocturna, la curación de heridas se ralentiza, pérdida regresiva del sabor o el olfato y además pueden producirse lesiones cutáneas como piel escamosa y manchas blancas en las uñas. Además, los bajos niveles de zinc se asocian con concentraciones reducidas de testosterona e hipogonadismo. Este déficit está asociado a la falta de memoria, cansancio y tendencia a resfriados. Cabe destacar que una dieta equilibrada suele cubrir los niveles de zinc necesarios, aunque en caso de alcoholismo, enfermedades digestivas o de seguir una alimentación muy monótona y baja en calorías, podría presentar deficiencia de este mineral y la utilidad bajo prescripción médica de tomar algún suplemento de zinc. Por el contrario, los problemas derivados por exceso de zinc conllevan a una deficiencia de cobre, alteración de los niveles de hierro, debilitamiento del sistema inmune, presión arterial baja, convulsiones, dolor en las articulaciones y sabor metálico en la boca. Hay que destacar que a través de la dieta no se dan problemas de exceso de este mineral, pero sí puede ocurrir cuando se toman suplementos. A continuación voy a citar algunos de los alimentos con mayores concentraciones de zinc para tenerlos presentes en nuestra dieta. En primer lugar, las ostras, que están a la cabeza de los alimentos ricos en zinc. Su aporte alcanza los 60 miligramos por cada 100 gramos de alimento. En segundo lugar, el hígado de ternera. A pesar de no ser demasiado popular, el hígado de ternera aporta unos 7 miligramos por cada 100 gramos de hígado. En tercer lugar, las almejas. En general, el marisco es una buena fuente de zinc. Entre los moluscos destacan las almejas, que pueden llegar a contener valores parecidos al hígado, unos 7 miligramos por cada 100 gramos de almejas. Otro de los mariscos estrellas son los cangrejos, que aportarían unos 4,7 miligramos por cada 100 gramos de los mismos. Lo hallamos también en gambas, langostinos, centollo, nécora y langosta. En cuarto lugar, las carnes rojas. Dentro de las mismas, la carne de vaca, ternera o buey son las que mayores aportes de zinc nos ofrecen, con 6,2 miligramos por cada 100 gramos de este producto. En quinto lugar, avellanas y almendras. Aunque las mejores fuentes de zinc las encontramos en alimentos de origen animal, también podemos recurrir a los frutos secos como las avellanas o las almendras para cubrir buena parte del aporte necesario de este mineral.
También lo encontraremos en anacardos y nueces, aunque en menor cantidad, así como en las pipas de calabaza. En sexto lugar, pollo y pavo. Estas carnes también proporcionan una buena cantidad de zinc, rondando los 5 miligramos por cada 100 gramos, casi la mitad de la cantidad diaria recomendada para un adulto, que está establecida en 12 miligramos en un hombre adulto y en 8 miligramos para una mujer adulta. En séptimo lugar, el queso. El aporte de zinc de este alimento ronda los 4 miligramos por cada 100 gramos de queso. Son también fuente de zinc los huevos, la leche o la mantequilla. En octavo lugar, los copos de avena. Incluir avena en la dieta no solo beneficia el tránsito intestinal y en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, también aporta el zinc al organismo en una proporción de 3,5 miligramos por cada 100 gramos ingeridos. Lo encontramos también en el germen de trigo. Cabe destacar que el procesado de los alimentos es una de las causas de pérdida de zinc, especialmente el refinado, que puede ocasionar una reducción de hasta un 80% de este mineral. La absorción de zinc es limitada y depende de las reservas que tenga el organismo. Se aprovecha mejor el procedente de origen animal. Además, las proteínas y la vitamina C favorecen su absorción. En cambio, el ácido oxálico y el ácido fítico la disminuyen. También la dificultan el exceso de cobre, calcio y fósforo.